Continuamos nuestra serie de Santiago. Como siempre decimos, Santiago, el medio hermano de nuestro Salvador Jesús. Santiago, aquel hermano que no creía en él junto con sus otros hermanos. Ahora escribe este libro, Santiago, que le decían luego rodillas de camello por lo mucho que oraba. Santiago, aquel que terminó siendo muerto de una manera terrible, como un mártir termina. Escribe esta preciosa carta, esta preciosa epístola, esta preciosa declaración del evangelio práctico. Decimos que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento. Vemos al libro de Santiago y vemos la belleza de muchas de sus declaraciones. Son evidentes de que él estuvo tiempo escuchando a su hermano Jesucristo. Y vemos destellos del sermón del monte en diferentes áreas. Pero el día de hoy vamos a trabajar en el capítulo 2. El capítulo 2, ya habiendo concluido la parte principal de esta entrada, la de Santiago, hablándonos a nosotros, que rápidamente que nos saluda, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, Santiago no pierde tiempo diciéndonos a qué nos vamos a enfrentar. Y continúa de esta manera, con esta carta a la iglesia acá, a la dispersión básicamente. Estaban siendo perseguidos por diferentes áreas. En el capítulo 2 entra de manera de frente, de manera que pudiéramos decir continuando el final del capítulo 1. El capítulo 1 terminaba, y lo trabajamos la vez anterior, diciendo él, y recordamos este pasaje, este versículo, la religión, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hablamos sobre lo que esto podía significar. Y ahora vamos al capítulo 2, donde realmente Santiago, entendemos que la Biblia no estaba escrita con pasajes y versículos. Entendemos que Santiago sigue una línea, parecería terminar con la preocupación de las viudas y los huérfanos, pero viene otra preocupación, viene otra cosa que puede estar pasando en la iglesia, y Santiago quiere llamar la atención sobre nosotros en este tema. Habiendo dicho esto, lo invito a que vaya conmigo, libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13. Santiago 2, versículos 1 al 13. Voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Dios Trino. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado. Y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien,
Si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Fe sin favoritismo. Fe sin favoritismo es básicamente el título que le puse a esta parte del mensaje. Queremos disfrutar ahora viendo cómo Santiago nos va a llevar, confrontándonos, pero nos da cierto grado de esperanza de cómo podemos trabajar este tema. Comienza Santiago en este pasaje que leí, versículo 1, para ir rápidamente al texto delante de nosotros. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La traducción del lenguaje actual lo dice de otra manera. Dice, hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que otras. Vemos que Santiago inmediatamente deja claro esa relación que cambió de hermano y ahora es su Señor. Él dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ese era su hermano con el que él se crió, que lo veía como que quizás estaba medio loco, si vamos a los pasajes que leímos en predicaciones anteriores. No creían en él, pero ahora es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él no pierde la oportunidad de exaltarlo, aquel que en un momento llegó a dudar de él. Aparentemente había un problema de discriminación en la reunión de la iglesia. Él está hablando a cristianos, hermanos míos. Otra manera de decirlo podría decir, ¿cómo pueden tener fe en Jesucristo ustedes y tener favoritismo? Estas cosas son incompatibles. Ustedes dicen que tienen fe, que son cristianos, pero están teniendo favoritismo. Entonces nos da la ilustración que va a pasar ahora en los versículos del 2 al 7. Porque si en su congregación, y la palabra congregación es la palabra sinagogue, o sea, en su sinagoga, entra un hombre con anillo de oro, la traducción dice anillos de oro, o en otra traducción puede ser dedos de oro. Dedos era una manera que esta persona está entrando de una manera fabulosa con la cantidad de anillos que puede tener. Y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa. Y fíjense que la palabra lujosa aquí es la palabra lampros. Era ropa brillante, era ropa brillosa, era algo que llamaba la atención. Esta persona quería llamar la atención sobre eso. Y entra esta persona y dicen, siéntase aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Ahora la pregunta obligada es, ¿pudiéramos hoy en día distinguir a una persona por su vestimenta? ¿Pudiera ser eso hoy en día igual que en aquellos tiempos? Realmente es muy difícil. Alguna ropa de marca carísima, parecen trapos, usted lo ha visto. No parece una ropa fina, parecen trapos. Y dice, esos trapos costaron X cantidad de dinero. Y otra muy elegante se puede conseguir en tiendas de segunda mano, como en Goodwill o Salvation Army. O sea que a nosotros se nos va a hacer bien difícil distinguir realmente por la ropa, como pasaba en aquel entonces, que era marcada, no había como una clase media. Era evidente que había unas personas que tenían mucho dinero y otras que no lo tenían. So, esta persona entraba llamando la atención, diciendo, aquí entré yo, miren quién llegué, miren quién llegó. Y esto es peligroso. Recordamos ese pasaje cuando Samuel, vemos que le pasa al hombre también, que nos pasa a nosotros. Cuando Samuel va, el Señor lo envía a ungir a David, al nuevo rey. Ese pasaje en 1 Samuel 16, 6 al 7, dice la palabra. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón.
Rápidamente Samuel, un profeta, demuestra su inclinación pecaminosa como la tenemos nosotros. Distinguimos por cosas exteriores. Probablemente hoy en día la ropa no es símbolo de estatus. Ese no es el problema. Quizás el carro, quizás la casa, u otros indicativos. Realmente la ropa probablemente hoy en día ese no es el tema. Y el problema no es en esencia el buen trato al rico. El problema es el maltrato al pobre. Cuando no hay favoritismo, cuando la iglesia actúa como iglesia, ambos son tratados bien, como debería ser. Ahora la pregunta es, ¿estaría correcto entonces tratar bien al pobre y mal al rico? Ahora vamos a tratar, todo el que veamos más o menos pobre, lo vamos a tratar bien, y a los que veamos ricos lo vamos a tratar mal. Ese es el mismo pecado, es el mismo problema. Sistemas políticos y sociales han hecho eso, han querido exaltar al pobre y acusar al rico. Bueno, la palabra aquí lo va a acusar en algún momento, pero eso no es lo que está hablando Santiago en este momento. Santiago nos confronta con el favoritismo. Favoritismo que tú y yo sufrimos. Cuando llega alguien que me puede hacer un favor, que me puede ayudar de alguna manera, que su posición económica me puede ser favorable. Y el problema podríamos verlo de otro ángulo. Podemos ser nosotros mismos, mis hermanos, los que entramos a la congregación con ropas brillosas. Santiago está hablando diciendo, iglesia, ten cuidado en maltratar al pobre, favoreciendo al rico, y los pone aparte. Pero yo digo que nosotros tenemos que ponernos en qué situación pudiéramos estar nosotros, porque podemos actuar como el rico. Podemos ser nosotros los que entramos así, esperando reconocimiento o trato preferencial de la manera que nos vestimos. Bueno, yo soy Lacoste, no, yo soy Polo, bueno, tú eres Dolce & Gabbana, o tú eres Chanel. Yo no soy Walmart, por si acaso, yo no soy Walmart, y mucho menos Target. Y jamás en la vida sería Goodwill. Esos son aquellos. Pero eso podemos ser nosotros. Al asumir esta posición, a veces nosotros con querer llamar la atención de alguna manera, tenemos que examinar nuestro corazón, mis amados, para ver nuestras intenciones. Si queremos ser reconocidos por cosas exteriores, cambiantes, no duraderas, y quizás llevar a pecar a tus hermanos a que te prefieran por esto. Tus hermanos desean estar contigo por tu posición económica, por lo que tienes, y los traes a ti por cosas que no tienen valor. A que te prefieran por esto, no por tu carácter o por tu piedad. No solo los tientas a practicar el favoritismo, sino que los tientas a codiciar. El 10º mandamiento. Santiago está confrontándonos en las dos situaciones. Rápidamente, el versículo 4 en adelante, él hace 4 preguntas. 4 preguntas y nos confronta con estas 4 preguntas. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos si han venido a ser jueces con malos pensamientos? ¿No se dan cuenta? Ponerás malignos pensamientos, diabólicos pensamientos, cuando usted asume esa posición. Y hay una cosa que debemos distinguir, una cosa es prejuicio y otra cosa es discernimiento. Nosotros tenemos unos hermanos que están a cargo de la seguridad, gracias al Señor por ellos. Ellos dependen completamente del Señor. Si Jehová no vela la casa, en vano velan nuestros hermanos de seguridad. Pero sabemos que vivimos en un mundo caído y sabemos que han pasado cosas en las iglesias. El Señor nos permite esta libertad de cuidarnos de esa manera. Ahora, nuestros hermanos de seguridad pueden ejercer prejuicio, pero nosotros los invitamos al discernimiento. ¿Por qué? ¿Qué es el prejuicio? Bueno, el prejuicio es el juicio anticipado, sin conocimiento suficiente ni justo. Ese es el prejuicio. Bueno, es lo que yo creo. Pero el discernimiento es la capacidad de distinguir sabiamente entre lo bueno y lo malo. Puede llegar esa persona afuera. Puede llegar la persona, nuestros hermanos de seguridad tienen que actuar probablemente diferente a nosotros. Porque si llega una persona con una ropa así,
no va a haber problema, pero si llega con bultos o situaciones o jackets o abrigos en temporada de calor, nuestros hermanos de seguridad tienen que estar bien pendientes y probablemente sean más intencionales en discriminar a esa persona, asegurarse que está todo bien, si no es una persona regular. Eso lo hacen por amor a usted. Pero también podemos cometer errores en esa línea. ¿En qué se basa el prejuicio? Se basa en suposiciones, en estereotipos, en emociones o influencias externas. Pero el discernimiento se basa en la verdad, en la sabiduría, en principios bíblicos y evidencias. ¿Cuál es la motivación del prejuicio? Cuando tenemos prejuicio, bueno, orgullo, temor, ignorancia o rechazo a lo diferente. Es que es diferente a mí, es que se ve diferente a nosotros, es que no habla como nosotros, el acento, el lenguaje, lo que sea. Ahora, ¿cuál es la motivación del discernimiento? Amor a la verdad, obediencia a Dios, celo por lo correcto. Finalmente, ¿cuál es el resultado del prejuicio? Estamos hablando de prejuicio y discernimiento, cosas que pueden pasar en diferentes eventos, ¿cómo vamos a manejarla? El prejuicio provoca injusticia, provoca el favoritismo que está hablando Santiago, provoca división. Ustedes son de este grupo, ustedes son del otro lado de las vías del tren, ustedes son de los de allá o de acá. Provoca rechazo, provoca discriminación, es pecado. Ahora, el discernimiento produce protección, sabiduría, justicia, crecimiento espiritual. Nosotros estamos llamados a discernir, porque pensaba yo, si viene una persona y se para aquí, muy bien vestida, nosotros le dimos el púlpito, usted viene de iglesia, algunos de ustedes vienen de iglesia que si usted va bien vestido y dice que es un profeta o apóstol o cualquier otra cosa, rápidamente le dan el púlpito. Y si va bien vestido y con ropas brillantes, le van a dar el púlpito. Pero si viene una persona mal vestida, quizá maloliente, o no le van a dar el púlpito. Discriminaron. Ahora se paran a hablar los dos. Y de ropas lujosas y brillantes empieza a decir una sarta de barbaridades y blasfemias. Pero como tiene ropa brillante, quizá le prestamos atención. Pero el que viste de una manera normal, regular, habla la palabra de Dios. Nosotros tenemos que poder discernir una cosa de la otra. Pero Santiago está hablando de primeramente cuando entran a la iglesia, el discrimen. En los tiempos quizás en que no había tantas bancas como ahora. Eran limitadas, eran de madera. Había donde se paraba la persona que iba a hablar, por eso le dice mi estrado, quizás donde él se paraba o cerca donde él estaba. Versículo 5 hace la próxima pregunta. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? No escogió Dios. Es la belleza de la elección incondicional de Dios. Es la iniciativa divina en la salvación. Históricamente la iglesia, y probablemente el día de hoy sigue igual, ha tenido más pobres que ricos. Eso es una realidad. Y ha habido que cuidarlos de algunos de los ricos. Dios ha escogido ricos y pobres. Vemos a Abraham, vemos a Job, José de Arimatea, diferentes personajes que fueron muy ricos, fueron escogidos por Dios. Y hoy en día no me queda la menor duda, quizá he conocido a alguno en un viaje misionero, personas que el Señor ha bendecido económica y financieramente, que pueden, el Señor los usa, y estas personas se sabe menos de ellos, de los que son verdaderamente cristianos, porque ellos entienden el principio de que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. Y estos hermanos donan, ofrendan y ayudan, pero no llaman la atención sobre sí como los fariseos. Gloria a Dios por los hermanos que tienen buena condición económica en la iglesia. Ellos adelantan el evangelio, ellos ayudan a misioneros. Pero Dios ha escogido a los pobres, quizás dice para que sean ricos en fe. No tienen nada más en qué confiar probablemente. En aquel lugar en particular, hoy en día el pobre, por lo menos el pobre en la Florida, en Estados Unidos, hay diferentes medios. El gobierno puede ayudar de diferentes maneras. Pero en algunos de nuestros países probablemente no funciona así.
El que es pobre tiene que vivir una vida difícil, dura. Es bien difícil, usted lo sabe. 1 Corintios 1, 26 al 29, hablando de los pobres, dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento, nuevamente el llamamiento eficaz. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, yo soy el primero, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios, estoy en 1 Corintios 1, 26, 29, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ese éramos nosotros. Santiago está hablando a cristianos que están discriminando y le está diciendo: es que no pueden manifestar su fe de esta manera porque eso eran ustedes. Aquí está hablando Pablo a los Corintios, pero Santiago dice: ¿cómo pueden armonizar estas cosas? Decir que pusieron su fe en Jesucristo, quien se hizo menor, si vamos a Filipenses, la encarnación. ¿Cómo pueden tener su fe y discriminar? Y ver a alguien mejor y a otro peor. Mis hermanos, nosotros estábamos muertos. Éramos huérfanos, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestras vanas pasiones. No había nada, pero nada bueno en nosotros. Pero Dios, Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros éramos ese pobre, maloliente, esclavo. Éramos nosotros, pero ahora a veces pensamos que somos el rico con ropas brillantes. Éramos nosotros. Por eso no podemos tener favoritismo. Porque si Dios operara como nosotros, nunca nos hubiera escogido. Si Dios operaba con nosotros, con la mentalidad quizás todavía marcada por el pecado, escogemos al hábil, al capaz, al que puede, al que tiene condición económica. Pero Dios hizo diferente a eso. Para que la persona no se gloríe. Para que la gloria sea de Cristo, quien llama y equipa. Daniel Doriani, un profesor teólogo, en su comentario expositivo reformado, dice: a los pobres se les dice para siempre que se sienten en el suelo, que se paren en un rincón, dice profesor Doriani. Pero si hay una comunidad en este mundo donde todos deben recibir el mismo trato, ¿es donde? Es en la iglesia, dice él. Como dice el refrán, el suelo está parejo al pie de la cruz. Y todo el que está sentado con Cristo tiene un asiento privilegiado. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos vienen como pecadores necesitados. Pecadores necesitados de Cristo y de su gracia. Quien quiera que seamos según los estándares del mundo, somos huérfanos por el pecado y adoptados en la familia de Dios por gracia. A los ojos de Dios somos uno. Por lo tanto, la iglesia debe tratar a todos los miembros de la misma manera. De la misma manera. Cuando tenemos favoritos, negamos el evangelio. Por el evangelio, Dios ha elegido a los pobres ante los ojos del mundo. El favoritismo significa que los pobres obtienen un asiento en la parte de atrás y se sientan en el suelo, incluso en la iglesia, dice el profesor Doriani. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo vemos personas diferentes a nosotros en diferentes estratas sociales? Versículos 6 al 7. Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos, pregunta Santiago, no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados?
Santiago hace 3 acusaciones a los ricos. No son ellos los que los oprimen. Isaías 5:8, vemos en diferentes partes de las Escrituras, el Señor confrontando a los ricos. Isaías 5:8, ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo hasta que no queda sitio alguno, para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Los queremos acomodar aquí, a los pobres, a los no deseados, una casta, como hace la religión hindú, que son castas, no son dignos de sentarse, no los toque, no pase cerca. Queremos acomodarlos, dice, para ustedes quedarse, decía Isaías, habitar solos ustedes en medio de la tierra. Eran malos terratenientes, eran malos dueños. Isaías los condena por medio del Señor. Ustedes son los que arrastran, dice Santiago, los arrastran a los tribunales. Probablemente cobrando impuestos de más hasta que les quitaban las propiedades. Se aprovechaban de ellos. Ezequiel 22:7 dice, en ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Así dice el Señor, Jeremías 22:3. Practiquen el derecho y la justicia y liberen al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Ellos son los que los oprimen. Ellos son los que los arrastran. Ellos son los que blasfeman. Estos judíos que insultaban y perseguían a los nuevos cristianos. Es lo que está pasando aquí. Santiago está escribiendo a la diáspora. Están huyendo por su nueva confesión en Cristo. Están siendo perseguidos. Le dicen, ustedes salieron corriendo, ustedes salieron huyendo, y esta gente fueron algunos de los que los maltrataron. Ahora entran a la iglesia y ustedes le dan trato preferencial. Hay un favoritismo con ellos. No te estamos diciendo que lo trates mal. Te estamos diciendo que no le des trato preferencial sobre el pobre. Trátalo bien a los dos. Nosotros tenemos acá, pensaba esto mientras preparaba el sermón, tenemos un comité de bienvenida. ¿Ustedes saben quiénes son los miembros del comité de bienvenida? Sí, todos los miembros de la iglesia. Porque si usted está aquí y los que llevan, ustedes son parte del comité de miembros del comité de bienvenida. Algunos de ustedes deberían caminar y cambiarse de asiento y conocer más a otros hermanos. Estaba hablando con unos hermanos que decían, no, yo no conozco, no sé quién es y no sé quién es. Nunca los viste, tengo que enviarle fotos a algunos de ustedes. No porque sean pobres, sean ricos, lo que sean, simplemente porque nos quedamos en nuestro grupito y hacemos básicamente lo mismo. Estamos practicando la hospitalidad para darnos cuenta de peticiones de oraciones y cómo podemos servir a otros hermanos, o simplemente nos mantenemos en nuestro grupo. Versículos 8 al 11. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Estamos nosotros los cristianos llamados a juzgar? 100%, todas las veces, con juicio justo, de manera correcta, de manera bíblica, porque usted juzga lo que yo estoy diciendo. Yo espero que usted sea como los hermanos de Berea y usted esté chequeando las Escrituras. Y si usted tiene duda, tiene que llamarme. Y si yo dije algo que fue incorrecto, invíteme a corregirlo, a arreglarlo. Usted tiene que ser diligente en el estudio de la palabra. Tiene que aplicar eso, juicio. Tiene que separar una cosa, lo correcto de lo incorrecto. Y él dice, no harás injusticia en el juicio. Haz juicio con justicia.
Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas. Yo pienso que quizás nos discriminamos como lo presenta Santiago. No de la manera que lo presenta Santiago. Pero ¿discriminamos a alguien que viene del edificio de la iglesia por el color de su piel? Este terrible mal diabólico que sufrió este país 100 y pico de años atrás, que todavía tiene vestigios de eso, todavía vive el resultado de eso. Algunos lo manipulan de otra manera, pero fue algo diabólico y algunos cristianos participaron de eso. Discriminamos por la educación o falta de ella. Ah, no, pero él estudió en Harvard, o él estudió en Princeton, o Yale, o estudió en un Ivy League, o estudió en tal University of Florida. No, yo lo que estudié en Valencia, lo que estudió ahí en un cursito de aire acondicionado o algo. O sea, discriminamos por razones exteriores. Discriminamos por trabajo. Es que él trabaja en landscape o en construcción. Ah, pero tú trabajas en oficina con aire acondicionado, tú siempre llegas oliendo rico, en ti no hay problema, no hay sudor. Él llega a la iglesia el viernes, este hermano de landscaping o de la construcción, llega a la iglesia, pero llega el viernes y llega, quizás no tuvo tiempo de llegar a la casa, quiso venir a congregarse y viene un poquito sudadito, viene un poquito olorosito, como dirían ustedes. No tuvo tiempo de llegar a darse un baño, pero tú llegas perfumado y disimuladamente lo rechazas porque si le doy un abrazo se me va el perfume o lo que sea. O más difícil todavía, o tú tienes residencia, o quizás ciudadanía, pero él no tiene sus papeles al día. O quizás llegaste aquí en avión, pero ese hermanito tuvo que cruzar la frontera y se jugó la vida. Yo llegué en avión. Él, pues está bien. Tuvo que lidiar con coyote y eso. Debemos recordar el caso de Onésimo y Filemón. Debería leer ese librito, creo que es un capítulo. Debería leerlo. Esclavo que huyó de su dueño. Filemón tenía todo el derecho de matarlo. Llega donde Pablo providencialmente y Pablo lo envía para atrás. Ahora no te lo envió como un esclavo, ahora te lo envió como un hermano. Ya no lo podía ver como propiedad, ya lo veía como hermano, como parte de Cristo. Gálatas 3:28 dice, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Posicionalmente en Cristo Jesús somos uno. Por eso no podemos discriminar, por eso no podemos practicar favoritismo. Porque cualquiera que guarda toda la ley, versículo 9 al final, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. No mates. Y probablemente yo le podría preguntar a ustedes, y yo espero que así sea, y todos me dirían, bueno, aquí nunca no he matado a nadie. Pero tú hubieses preferido que esa persona que llegó con mal olor y ropas, no lo matarías, pero casi. Pero siéntalo por allá, pero ponlo por allá, pero no lo ponga al lado mío, pero que no me venga a saludar, que no me incomode. Tú guardas toda la ley, pero fallas en un punto. Tú guardas toda la ley que te relaciona con los hombres. Toda la ley que te relaciona con los hombres la tienes al día. Del 5º al 10º mandamiento. Tú no robas, tú honras a tu padre, a tu madre, tú no adulteras, tú tienes todo en orden. La ley con tu relación con los seres humanos la tienes todo en orden. Yo no he hecho nada, yo tengo todo al día. Soy como el joven rico. Pero practicaste favoritismo. La violaste toda la tabla de la ley.
Tú puedes venir, recitarme los 10 mandamientos, decir yo lo tengo todo en orden como el joven rico. Y te pregunto, ¿cómo esa situación entre esos dos hermanos, bueno, es que tengo un negocio con él y por eso tengo que tratarlo mejor. Hay que tratarlo mejor. No es que el otro, siempre tengo que ayudarlo, es diferente. Violaste los 10 mandamientos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Te los pone los más graves. No cometas adulterio, no mates. Pero si tú practicaste favoritismo, que a veces puede ser tan sutil, podemos engañarnos de una manera, no, es que yo estoy ayudando, estoy atendiendo, estoy bien peligroso. Bien peligroso. Por eso nosotros debemos estar vigilando nuestro corazón, que dice Jeremías que es ¿qué? Engañoso más que todas las cosas. Y que Proverbio nos dice que de toda cosa guardada que hagas, guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, pendiente de tu corazón. No guardes tu físico, que bueno, come bien, ejercítate, pero de toda cosa guardada, vigila tu corazón. Cuando estás enfrentando en estas decisiones, ¿cómo te estás inclinando? No es malo tener amigos que tengan dinero, pero si esos son los únicos que tienes, si solamente son esa gente con quien te relacionas, eso puede ser un red flag, una alerta roja. No es malo tener amigos pobres, pero si esos son los únicos que te relacionas, también pudiera ser. Así que no nos escapamos. Tenemos que tener una relación con todos como iguales, como hermanos, sin diferencia. Confiados. Ya terminando, versículos 12 al 13. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué se nos aplicó a nosotros cuando el Señor nos rescata? ¿Qué fue lo que se nos aplicó? ¿Se nos aplicó juicio, justicia o misericordia? Santiago está diciéndole a ellos, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. El Señor decía en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, los que manifiestan misericordia, los que tienen amor por aquellos, que se acercan al necesitado. Acercan al rico también y lo saludan y le dan bienvenida, pero eres uno más dentro de nosotros, eres uno más. El Señor te bendijo. Mira a ver quién necesita ayuda. Si el Señor te bendijo económicamente, pero eres uno más. Aquel es importante, tú eres importante. Todos son importantes delante del Señor. Tú no eres más importante porque tienes más dinero. Actuamos a veces como el mundo. Discriminamos porque es nuestra naturaleza. Tenemos esa lucha del corazón. ¿Qué puedo conseguir? ¿Qué puedo conseguir? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede favorecer? Aquel no, aquel que tengo que darle, cómo tengo que ayudarle, cómo tengo que rescatarlo. Santiago nos hablaba en el capítulo anterior sobre la tentación. Ninguno diga que cuando es tentado está siendo tentado por Dios. Porque Dios no puede tentar a nadie. Sino de su propia ¿qué? Concupiscencia, de su propio corazón, de su propia epitumía, de su propia lujuria. Decide favorecer al del que puedo conseguir algo. Como diría Santiago, hermanos míos, esto no puede ser así. Iglesia Comunidad de Gracia, esto no puede ser así. No puede ser así. No podemos ser nosotros así. Tenemos que ser diferentes al mundo. Romanos 3, 22 al 23 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción, y esta palabra es importante al final del 22, porque no hay distinción, no hay separación, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, estamos destituidos y no alcanzan la gloria de Dios. Hasta que somos salvos, no hay distinción. Ahora todos somos uno, vamos a leer eso más adelante. Pero si tú estás aquí con nosotros hoy,
y Cristo no es tu Señor y Salvador, tú eres diferente a nosotros. No estamos siendo prejuiciados en contra tuya, por el contrario, te amamos y queremos decirte que has violado la ley de Dios, que la palabra te llama enemigo de Dios, Romanos 5. Que has violado la ley de Dios y la paga de tu violación es la muerte y muerte eterna. Te estamos invitando a que te arrepientas de tu pecado, que corras a Cristo mientras hay tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Aquellos que está hablando Pablo en Efesios, en Romanos, dice todos pecaron, no hay distinción, todos pecaron, pero ahora somos hechos uno, ahora vamos a hablar de eso. Pero si tú no has venido a Cristo, tú continúas siendo de otro grupo y te vamos a recibir aquí. Y te vamos a abrazar aquí, y te vamos a amar aquí, y vamos a tomar café contigo aquí, y quizás donas, y quizás aparezca algo, y vayamos a actividades contigo aquí. Pero si no pones tu confianza en Cristo, todo eso es secundario. Estás perdido en tus delitos y pecados. Estás condenado a muerte y muerte eterna. La ira justa de Dios está sobre ti. Por eso tengo que advertirte. No porque te quiero asustar, sino porque te amo, hermano. Corre. Como decíamos en ocasiones anteriores, decía Spurgeon, no hables del infierno sin lágrimas en los ojos. Huye, huye, huye de la ira venidera. Corre a Cristo. Quiero leer este pasaje de Efesios y quiero que vaya conmigo. Efesios 2, vamos a leer del 11 al 16 para terminar. Y aunque aquí está hablando de cierta manera el contexto de judíos y gentiles, nosotros éramos esos gentiles. Versículo 11. Estoy leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, Iglesia Comunidad de Gracia, los gentiles de la carne, que son llamados incircuncisión, así éramos llamados, por la tal llamada circuncisión por los judaizantes, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo, ustedes estaban separados de Cristo. Eran ustedes esos pobres malolientes, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo empieza el versículo 13? ¡Qué belleza! Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo algo precioso aquí, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en la carne, en su carne. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Mi amado hermano, la ley nos condenaba. La ley es preciosa. La ley nos enseña, como aprendíamos en el seminario, en la conferencia del seminario bautista confesional, en la conferencia, cómo la ley nos ayuda, nos enseña, nos muestra el camino, nos da la guía. Pero la ley nos salva. Solo Cristo salva. De cierta manera ella nos condenaba. Ella revelaba nuestro pecado. Merecíamos justicia. Merecíamos esa justicia. Merecíamos la justa ira de Dios. Si usted va delante del juez y ha cometido un delito, no pida justicia. Lo único que puede pedir es misericordia. Porque si pide justicia, justicia le darán. Y la justicia en nuestro problema delante de Dios es que la ira de Él se derrame sobre nosotros. Merecíamos justicia y por medio de Cristo recibimos misericordia. Extendamos gracia y misericordia a aquel que es diferente a nosotros, mis hermanos, y que está en una peor situación que nosotros. Quizá debemos examinar nuestro corazón hoy en día
y pedirle a Dios que nos ayude a ver las personas como Él las ve. No como yo las veo, no como tú las ves, sino verlos como Él los ve. Hoy es quizás un buen día para empezar a practicar la hospitalidad con aquellos que no has compartido, con aquellos que ves diferentes, con aquellos que parecerían incómodos. Que el Señor nos ayude en esto, mis amados. Vamos a orar. Padre, aquí estamos delante de ti agradecidos porque siendo nosotros esos pobres malolientes con ropas sucias y desgastadas, tú nos rescataste, tú nos cambiaste nuestras ropas, nos pusiste ropas reales, nos llamaste con llamamiento santo, cambiaste nuestra visión, nuestra manera de vivir. Y ahora vivimos agradecidos, eternamente agradecidos. Queremos ser hacedores de tu palabra, no meros oidores. Queremos poner en práctica rápidamente todo lo que el consejo de tu palabra lleva a nuestro corazón. Padre, yo te presento a la Iglesia Comunidad de Gracia. Iglesia que en tu providencia, en tu soberanía nos has permitido a mí, al pastor Héctor, pastorear. Hombres débiles, finitos, dependientes completamente de ti. Padre, que sea una iglesia acogedora, que sea una iglesia que practique la hospitalidad, que sea una iglesia que no practique favoritismo. El único favorito aquí es Cristo. Tú eres nuestro favorito, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Todos los demás son nuestros hermanos, iguales todos, estando posicionalmente en Él, Padre. Mira los corazones de aquellos que en algún momento pudieron practicar esto, pudieron pensar esto, pudieron inclinarse de esta manera, Padre. Que puedan arrepentirse de este pecado, de este terrible pecado que provoca injusticias, divisiones, dolor. Tú dijiste claramente que si pecamos en uno, hemos pecado en todo. Y el primer mandamiento es que te amemos. Tú eres un solo Dios y que te amemos. Y cuando practicamos favoritismo, violamos ese primer mandamiento. Te despreciamos a ti. Aquellos que fueron hechos con tu imagen, el Imago Dei, la imagen de Dios, no somos nosotros los que debemos despreciarlos. Ayúdanos a recibirlos, ayúdanos a amarlos, a llevarlos a ti, a cuidarlos. Y que tú nos encuentres ocupados en el reino y en el discipulado. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.